Quiero dar gracias a Dios en esta mañana por este privilegio que nos da de hacer este estudio, de hacer este video en esta mañana, y también gracias a cada uno que abre las puertas de su corazón, de su hogar, de su oficina o donde quiera que estés. Y gracias por la participación, y lo hacemos para adorar y agradar a nuestro Dios. Así de que en esta mañana vamos a estudiar vamos a tener un resumen del último libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, y el título es Segunda de Crónicas. Al igual que los otros que hemos estudiado, Reyes, Samuel, igual Crónicas era uno solo en las escrituras hebreas, pero nosotros tenemos dos. Así de que ya estudiamos Primera de Crónicas y ahora tenemos Segunda de Crónicas. El autor no conocido, pero es muy posible que Esdras es el autor de este libro o de estos dos libros, y especialmente lo dije en Primera de Crónicas que lo íbamos a revelar o a declararlo en los últimos dos versículos del capítulo 36, del versículo 22 y 23, que es exactamente lo mismo que comienza Esdras. Entonces, por eso creemos que también es el mismo el que escribió estos dos libros. También fecha de escritura, es posible que fue dictado en el año 450, entre el 450 y 430 antes de Cristo. También son los hechos en parte el final de la destrucción de Jerusalén, igual que como miramos recientemente en el libro de Reyes. Entonces, bueno, hablando de eso, entonces Primera de Crónicas es un paralelismo con los libros de Samuel, y Segunda de Crónicas es un paralelismo con los libros de Reyes. Entonces, en el libro de Reyes miramos que fue la destrucción de Jerusalén y llevados cautivos, destinatorios o destinados a la nación de Israel. Propósitos, nos da una vida más amplia de los reyes, y es exactamente el propósito de que en Primera de Crónicas nos concentramos bastante en algo positivo del rey David, de que aunque tuvo sus varias cosas vergonzosas en la vida del rey David, especialmente pensando en el pecado del rey David con Betseba, y su arrepentimiento también en el Salmo 51, y también miramos cómo en su vida fue bastante vergonzoso, como su hijo Absalom en el capítulo o en el 17 de Segunda de Samuel, y el capítulo 17 y 18 fue de seguridad que él mismo lo diría que fue una parte muy vergonzosa en la vida de seguridad, de haber mirado pues cómo su propio hijo era su rival, o le tenía rivalidad y quería quitarle el reinado a su padre. Entonces, y también miramos después también como después, ya casi en los últimos días de su muerte, otro de sus hijos también trató de hacer lo mismo. Entonces, sin embargo, Primera de Crónicas nos habla cosas muy bonitas. Nos concentramos bastante en dar las cosas bonitas del rey David. Pero en este libro de Segunda de Crónicas, creo que en el primero de Crónicas dije que era como una expansión. Y que sostengo la palabra, quedó ahí. Pero en esta vez quiero usar la palabra que nos da una información mucho más amplia, extensa, de cosas bonitas de algunos reyes y cosas feas también. En otras palabras, no esconde nada,
como si no tuviera ningún temor el escritor de este libro de Crónicas. Entonces con eso vamos a tratar de entrar a temas claves. Claro, sería el peligro de una nación inestable o en apostasía, pero también podemos ver que parte de esos temas claves de que encontramos aquí fue en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, el gran rey Salomón, que estuvo humillado delante de Dios, la oración, y también podemos ver que fue el Dios haciendo pacto con Salomón. Entonces, de ahí también vamos a ir rápidamente veamos entonces también cómo podemos ver aquí en este libro una reforma de algunos reyes, y vamos a comenzar con la reforma del rey Asa. En el versículo 1 del capítulo 15, voy a leer unos de estos versículos. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Creo que esto, también el versículo 3 dice, continúa, pero voy a ir al 7 y dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Creo que el rey Asa puso atención a las palabras de la exhortación, y buscó y se humilló y hizo reformas ante Dios en Judá. Entonces también, pero aparte que hizo reformas, también vamos a ver que también hizo cosas siendo un rey bueno. Pero vamos a ver en el capítulo 16, versículo 10, dice: entonces también hizo algo vergonzoso, que no esconde Crónicas. Dice el versículo 10: entonces se enojó Asa contra el vidente, que es el profeta, y le echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Echó en la cárcel al profeta. Vergonzoso. Versículo 12 dice también del capítulo 16: en el año 39 de su reinado, Asa, enfermo gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. En el libro de Reyes nos habla y nos dice que estuvo enfermo de los pies, pero no nos da esta información de que Dios se enojó con él porque no buscó de Dios, sino que buscó a los médicos. Entonces, también podemos ver que enseguida podemos ver algo también maravilloso de otro rey, pero primero el reinado de Josafat. Algo muy precioso. En el capítulo 17, versículos 6 y el 9 dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Qué precioso, enseñando al pueblo. Este rey Josafat hizo estas cosas buenas, pero no solo quedó ahí. Tenemos bastante información. Esto fue en el capítulo 17, versículos 6 y 9. Pero también todavía continuamos con el rey Josafat. Hay bastante información. Todavía tenemos al rey Josafat en el capítulo 20, versículos 3, y dice: entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló
Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno y a todo Judá. Lo que pasa aquí que los moabitas y los amonitas, que son los hijos de Lot, de sus dos hijas, con sus dos hijas, podemos mirar que fueron como quien dice, una espina en el costado de Israel por muchos años, y en esta vez estaban muy fuertes, al punto que Josafat estaba muy temeroso y buscó de Jehová, buscó de Dios, y Dios le dio respuesta en el capítulo, aquí mismo en el 20, pero el versículo 20 hasta el 25 podemos ver esa sección de versículos de que fue la guerra con los músicos, cantantes. Fue la manera en que ministraron o salieron Dios le mostró a Josafat y cómo iba a pelear esta guerra Dios por él. Solo tenían que adorar a Dios. La importancia de la adoración al Señor. Entonces vamos a continuar también. Ya miramos, vamos a continuar con el capítulo 21 y el versículo 12. Y con esto vamos a mirar algo aquí, algo para algunos difícil de comprender o de aceptar, pero para los que creemos en la palabra de Dios es maravilloso. Y voy a leer lo que es. Y es la carta del profeta Elías al rey de Judá. Dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, podríamos hablar bastante de la profecía, de lo vergonzoso, de la enfermedad vergonzosa que le vino a este rey por su desobediencia. Dios en su misericordia le mandó esta carta. Los intestinos se le salieron a este rey. Es vergonzoso. Y dice que de una enfermedad penosa. Entonces, pero quiero concentrarme o dedicar un minuto o segundos a hablarte de lo maravilloso de esta carta del profeta Elías. Esta carta vino a este rey muchos años después de que Elías ya no estaba en la tierra. Elías había sido llevado en un carro de fuego. Lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 8 en adelante, uno de los siguientes versículos. Pero entonces las maravillas del poder de Dios es, esta carta no sabemos cómo llegó o quién la trajo. Viene del cielo, viene de un lugar donde está Elías, quien la llevó. Pero dice, y le llegó una carta del profeta Elías. También a los que creemos en las maravillas de Dios, podemos ver otras dos cosas más muy parecidas. Y esto es la profecía del profeta Isaías en el capítulo 44 de Isaías, en el versículo 27 y 28. Y continúa comenzando también en el capítulo 45. Pero Isaías profetizó acerca del rey Ciro, de los persas. Y esto fue como alrededor de 150 años antes, con nombre y todo, con nombre del rey Ciro, nombrado. En otras palabras, esa es profecía maravillosa, hasta con nombre. Y también podemos ver en el capítulo 13 de Primera de Reyes, el versículo 1 y 2, también que esto también es maravilloso porque el profeta no nombrado, un profeta no nombrado de Judá, amonestó a Jeroboam, un profeta del reino del sur, amonestó a Jeroboam, el primer rey del norte, después de la división, y le dio específicamente
que más de 200 años después, o era lo único que iba a sobrevivir el reinado del norte, y llamó por nombre. La profecía dice en el versículo 2 del capítulo 13, dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, hasta por nombre. Creo que más de 200 años, y te lo voy a explicar cómo es que más de 200 años. La separación del reino del norte y del reino del sur fue en el año 931, o 931, cuando terminó el reinado de Salomón. Entonces, el reino del norte solamente sobrevivió hasta el año 722 antes de Cristo. Este profeta no nombrado le dio hasta por nombre el rey que iba a volver de regreso a las manos, un hijo de David iba a reinar sobre Israel. En otras palabras, estaba profetizando lo que iba a pasar. El reino del norte fue disuelto, quedó en nada. Solo los que lograron huir al reino del sur, cuando miraron lo escrito en la pared, cuando miraron lo que iba a pasar, ya se fueron, migraron al reino del sur y sobrevivieron algunos. Al punto que en realidad entonces son tres profecías que solamente los que creemos en el poder de Dios podemos aceptar de que Dios tiene el poder hasta para dar el nombre exacto 200 años después, o más, 150, 200 años, lo que sea. Entonces vamos a ver también rápidamente, continuando con un resumen del libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 24, en los versículos 20 y 22, algo maravilloso aquí también. Dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie, donde estaban más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Este rey, Joás, él mismo mata a su primo, al profeta Zacarías, o por lo menos lo manda por mandato de él, lo mataron. Entonces podemos decir que algo vergonzoso que hizo este rey Joás fue el encabezador de la muerte de su propio primo, el profeta Zacarías. Así de que vamos entonces a continuar, ya que el tiempo está siendo muy favorable, es muy bonito. Hasta ahorita vamos a continuar entonces también con lo que tenemos en el capítulo 26 también. Vamos a ver el capítulo 26, versículos 17 y hasta el 19. Y dice, y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, que es el rey, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Este rey Usías se quiso pasar de listo, quiso hacer cosas que no le correspondían, y creo que es una lección para nosotros también, que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos para Dios.
pero por lo menos estamos aquí mirando. No voy a predicar, estoy dando un estudio. Me reservo entonces mejor comentarios como exhortación. Pero esa es las cosas vergonzosas de el rey Usías. Entonces, son varias cosas que han pasado vergonzosas, pero también vamos a terminar o tratar de terminar entonces con cosas que son bonitas. Número uno, vamos a ver de que si estás tratando de estudiar, pues en este libro de Crónicas también está como si se estuviera repitiendo otra vez la destrucción de Jerusalén, y también de Judá y todo fueron llevados cautivos. Y después vamos a mirar el regreso del cautiverio en Esdras. Pero por ahorita vamos a ver entonces también algo bonito que ya les dije que en los libros anteriores les decía de que miramos algunas cosas que no dice el libro de Reyes acerca de Manasés. Manasés fue el rey más malo de la historia. Aunque el reino del norte tuvo todos los reyes, 20 reyes malos, y el reino del sur tuvo sus reyes que hicieron lo malo delante de Jehová, pero algunos hicieron lo bueno. Manasés era del reino del sur, pero dice la Biblia que fue el rey más malo, que aún siendo tan malo que pasó su hijo por el fuego, ofreciéndolo a dioses paganos. Es un pecado horrible y difícil de entender para nosotros como padres. Pero aquí en el capítulo 33, en el versículo, que esto es en Crónicas, que hablando de las cosas más extensivas, más amplias, Crónicas nos dice algo precioso del rey Manasés. Y dice el versículo 12 del capítulo 33, dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillándose grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Versículo 19, su oración también, y como fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos. Erigió es que levantó, que había levantado estas imágenes de acera e ídolos, sus pecados. Se arrepintió, dice, y antes, continuamos, dice, antes que se humillase. Entonces, una vez más tenemos la palabra se humilló en el versículo 12. En el versículo 19 también dice, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes, de los profetas. Entonces, vamos a también, como digo, aquí podemos ver los siguientes dos capítulos, pero vamos a ir directamente al capítulo 36 para concluir completamente y leer solamente lo que nos comprueba que lo que nos agarramos de la información que puede ser Esdras, porque estos mismos versículos comienza Esdras también en el libro de Esdras 1:1, capítulo 1, versículo. Pero aquí en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas dice el versículo 22, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Entonces podemos ver de que si estás entiendo que en la audiencia de los videos que subimos, algunos saben mucho, están mucho más adelantados, pero otros quizás están tratando de entender y bueno, pues eso me preocupa a veces cómo explicarlo, qué tanto explicar la explicación, o para no confundir a los que están comenzando, que la intención es de ayudarte a entender la palabra de Dios,
Pero déjame repetirte entonces una vez más, solamente para terminar. Este libro de Crónicas es un paralelismo de los libros de Reyes que acá, si los acabas de leer anteriormente. Dios te bendiga.